El amigo que yo encontré me sorprendió. Cuando todos me dejaron, él me abrigó y sanó mis heridas, de la muerte me libró. Le hablé de mi dilema y él me escuchó. Le hablé de mi pasado y me perdonó. Eso tuvo un precio alto que él ya pagó. Me mostró sus manos heridas por amor de muchas vidas, y una de esas muchas vidas era yo. ¿Quién en este mundo amor tan grande puede tener, de entregar su propia vida sin temer? ¿Quién ya sintió el dolor de ser clavado en una cruz, pagando por errores que no cometió? Y mirar en los ojos de quien tanto mal le hizo, y sin resentimiento ofrecer perdón. ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor, que por un siervo a su propia vida renunció? ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor, que por un siervo a su propia vida renunció? Le hablé de mi pasado y me perdonó. Eso tuvo un precio alto que él ya pagó. Me mostró sus manos heridas por amor de muchas vidas, y una de esas muchas vidas era yo. ¿Quién en este mundo amor tan grande puede tener, de entregar su propia vida sin temer? ¿Quién ya sintió el dolor de ser clavado en una cruz, pagando por errores que no cometió? Y mirar en los ojos de quien tanto mal le hizo, y sin resentimiento ofrecer perdón. ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor, que por un siervo a su propia vida renunció? ¿Quién puede ser mejor amigo que por un siervo a su propia vida renunció? En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida.
¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en este miércoles aquí en el monte para seguir haciendo la oración para que Dios, el poseedor del cielo y de la tierra, bendiga al fiel diezmista. La palabra de Dios dice que en una ocasión, cuando Abraham había acabado de recibir la bendición de parte de Melquisedec, la bendición del poseedor del cielo y de la tierra, el Dios Altísimo, cuando Abraham llegó cerca del rey de Sodoma, la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Aquí podemos ver que, aunque el rey de Sodoma hacía la propuesta para que Abraham tomara los bienes y entregase a él las personas, Abraham había hecho un pacto con Dios. Después que recibió la bendición de Melquisedec, la bendición del Dios Altísimo, el poseedor del cielo y de la tierra, que jamás él tomaría de las manos del rey de Sodoma de ninguna persona, ni un hilo, y tampoco una cuerda de calzado, para que nunca jamás el rey de Sodoma y ninguna persona pudiera ver a Abraham enriquecerse y decir, yo enriquecí a Abraham. Abraham sabía de la bendición que Dios le había dado cuando él separó el diezmo y entregó en la mano de Melquisedec. Él tenía la bendición del poseedor. Por eso Abraham no quería de nadie nada, para que nadie dijera mañana que a ellos hubiera enriquecido a Abraham. Cuando una persona es fiel a Dios como Abraham, cuando una persona tiene un pacto con Dios como Abraham, ella nunca más acepta depender de nadie. Ella no depende de nadie, porque Dios, el poseedor del cielo y de la tierra, le da la capacidad, la sabiduría y la inteligencia. Por esta razón, este 1 de noviembre estaremos realizando la primera consagración del poseedor del cielo y de la tierra. Y el aceite que está siendo consagrado en cada continente, como usted verá a la continuación, ese aceite llegará aquí en Bonaire y vamos a unir con el aceite que tenemos para colocar en lo alto de la cabeza de cada fiel el aceite, y así determinar que la bendición del poseedor del cielo y de la tierra llegue en la vida de los fieles. Preste atención a ese testimonio y me preparo para orar en su favor. Mi vida anteriormente era estable, próspera. Nosotros podíamos disfrutar de pues muchas cosas, principalmente pasear con la familia, irnos a comer a buenos restaurantes. Que se nos antojaba esto, lo hacíamos, inclusive hasta la forma de vestir. Y después mi situación fue cambiando. Empezaron a bajar las ventas, económicamente teníamos problemas y algo estaba sucediendo. No sabíamos qué era, pero debido a esto, pues la economía se vio afectada. Incluso llegué a tener pérdidas que me ocasionaron una deuda de casi 450,000. Me fueron apareciendo enfermedades que ni las tenía yo en mente. Resulta que después ya me estuve haciendo estudios, me aparecieron quistes, miomas, tenía hemorragias, yo tenía insomnio, no dormía, ni siquiera cerraba hasta ojo en la noche de esta angustia, la depresión que me llegó. Escuché del diezmo. Yo no lo entendía cuál era el diezmo, hasta que después lo explicaron
y supe cuál era el diezmo y decidí ser fiel diezmista. Y las puertas se me han abierto, he recibido bendiciones y ahorita soy una persona transformada. Y hemos logrado pues varias bendiciones, entre ellas una unidad 0 kilómetros, la deuda se pudo saldar. He regresado a mi vida anterior, que era que me comía lo que quería, paseábamos cuantas veces podíamos y ahora pues Dios nos ha transformado, nos ha abierto puertas y nos sigue abriendo puertas. Soy una persona sana, sin enfermedades, sin depresión, duermo tranquila, soy una persona feliz, me siento una persona con paz, tranquilidad y con el Espíritu Santo. La constancia, la lealtad y el desafío es algo que debe prevalecer. Hacer un compromiso, respetarlo y ser leal a la decisión que uno toma. No haya medias, o sí o no. Entonces la constancia con la lealtad y la fidelidad creo que son valores que se deben de tener en cuenta para poder lograr algo. Pero lo mejor es tener al mejor socio, que es Dios. Mi nombre es Carmen Díaz, soy empresaria, tengo la bendición del Dios poseedor del cielo y de la tierra. Oh Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús, estamos aquí, mi Dios, en lo alto de esta montaña para orar. Así como Abraham rechazó la propuesta del rey de Sodoma, de no, mi Dios, adquirir riquezas y bienes de sus manos, porque Abraham sabía de la promesa, sabía que su fidelidad en los diezmos, cuando Melquisedec apareció, le daba a él el derecho de tomar posesión de las bendiciones. Él sabía que la bendición del poseedor del cielo y de la tierra estaba con él. Y así, mi Dios, es la vida de los fieles, aquellos que creen que tu palabra es cierta, aquellos que separan el diezmo, aquellos que separan lo que pertenece al Señor. Bendígalos, que en esta mañana ora conmigo para que hoy en su trabajo haya bendiciones, a donde ponga la planta de los pies y las manos haya bendiciones. Yo bendigo al fiel, el fiel diezmista, aquel que ha obedecido su palabra. Cuando este aceite caiga sobre la cabeza del fiel, caerá la bendición, mi Señor, del poseedor del cielo y de la tierra. La misma sabiduría e inteligencia que el Señor dio a Abraham, dará también al fiel. Yo bendigo a los fieles, yo bendigo a los que son fieles y declaro bendición, la bendición del poseedor del cielo y de la tierra sobre los fieles. Si usted cree, diga amén y amén. Sea bendecido. Sea fiel a Dios. Usted que es fiel a Dios, crea que la misma bendición que llegó sobre Abraham, llegará también sobre sus vidas. El poseedor. Obispos y pastores de varios continentes del mundo. América del Norte. All the way from America, USA, Houston, Texas. Oceanía. I am Bishop Flávio from New Zealand. I am speaking with you from Oceania continent. Asia. I'm coming to you here from the altar at the Universal Church in Hong Kong, China, in the continent of Asia. África. We are broadcasting from Park Station Cathedral here in Johannesburg,
in the African continent. Europa. I'm here at the altar of our Universal Church in England, and we are part of the European continent. Y Jerusalén, en el Medio Oriente. Shalom to all of you. I am here in the Valley of Safeth, in the old city of Salem, today Jerusalem. En una sola fe. Acérquese a un poseedor. God of the Bible, in the name of Jesus Christ, we bless this oil. When this oil be mixed with the other olive oil, which the bishops they consecrate there in the country where they are, and this person receive this anointing, the blessing of the possessor, it will be, my God, upon them. We determined that new blessings will be acquired and will be established. And if there were any financial losses, you will help this person recover. When they receive this oil, they are going to be anointed with it. And they are going to receive the same anointing that was upon Abraham. Your people will receive this anointing upon the top of their heads in the month of November. And we determine, my lords, as they are consecrated, may their cups overflow. We present to you so that you may consecrate it and bless with the same bless that Abraham had, the bless of the possessor. When disperse the faithful tithers, receive this anointing, my Lord. There will be no pandemics, no virus, no crisis, nothing that will stop this person. We consecrate this oil in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Todos aquellos que son fieles a Dios serán ungidos con el aceite del poseedor. Este domingo, a las 7:09 de la mañana, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria, Pariba, número 32. No hay Dios mayor que nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Habla las estrellas, ordena el viento y el mar. Igual a nuestro Dios no hay. No hay Dios mayor que nuestro Dios. De un cautivo haz un libre vencedor. El alma de un herido solo Él puede restaurar. Igual a nuestro Dios no hay. Es Dios de maravillas, operando quien impedirá. Es Dios de maravilla, que ha muerto se resucita. Es Dios de maravilla, puede el estéril dar a luz. Maravilla.
Dios mayor que nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Hablan las estrellas, ordena el viento y el mar. Igual a nuestro Dios no hay. No hay Dios mayor que nuestro Dios. De un cautivo haz un libre vencedor. El alma de un herido solo Él puede restaurar. Igual a nuestro Dios no hay. Es Dios de maravillas, operando quien impedirá. Es Dios de maravillas, que ha muerto se resucitar. Es Dios de maravillas, puede el estéril dar a luz. Maravillas hace en nombre de Jesús. Es Dios de maravillas, operando quien impedirá. Es Dios de maravillas, que ha muerto se resucitar. Es Dios de maravillas, puede el estéril dar a luz. Maravillas hace en nombre de Jesús. Es Dios de maravillas, operando quien impedirá. Es Dios de maravillas, que ha muerto se resucitar. Es Dios de maravillas, puede el estéril dar a luz. Hablando de vida. Teniendo el deseo de conocer a Dios, tenemos el deseo de andar con Él. Así como Enoc, Noé, Abraham y tantos otros héroes de la fe. Andar con Dios es tener comunión con Él. No podemos obtener esta comunión sin la separación del pecado. Dios es luz, y no podemos andar con Él si estamos en tinieblas. La obediencia a su palabra, con una vida moldeada por Él, nos concede el privilegio de poseer la comunión con Dios y seremos verdaderos héroes de la fe. Si usted tuviera comunión con Dios hoy y todos los días de su vida, podrá disfrutar de la promesa para los vencedores. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Iglesia Universal del Reino de Dios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación.
Hay algo muy serio que está aconteciendo en el planeta y es de interés del reino de las tinieblas que nadie se preocupe con eso. Pero nosotros se lo revelaremos. Alerta de Salvación. Una serie inédita con 7 episodios. Lo que usted necesita saber sobre los avisos de Dios a la humanidad. Miércoles, especialmente a las 6:30 en la noche de la salvación, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos días. Hoy es miércoles en la Iglesia Universal, la reunión de los hijos de Dios. Miércoles donde el pueblo de Dios se fortalece. Hoy hablaremos sobre el cuarto alerta de la salvación. Llevar a las personas la palavra de vida, aqueles que realmente querem a salvação. Usted que és membro da igreja, obreiro, discípulo, pastor, esposa de pastor, nós estamos em uma sola fé para que este dia de hoje seja dia de salvação. Ahorita são 8 da manhã com 30 minutos. Quero colocar aqui para a oração alguns nomes dentro do aceite para que podamos fazer a oração juntos. Vamos orar por Anabela Ortiz, também oraremos por Hugo Hernández, por la senhora Sônia Melgar e por Doris Ortiz. Vamos colocar aqui dentro do aceite estes nomes. Saludo a todos os que nos escutam por a Rádio Alfa 93.1 FM. Saludo também a los amigos que nos estão acompanhando através de nossa página do Facebook. Eu tenho certeza que essa programação de hoje levará a vocês vida. Vamos fazer a oração também pela senhora Violita Martina, que nos escreveu: bom dia, pastor, passar feliz dia. A boa também, senhora, que sempre está conectar, sintonizar junto com nós na programação. Mineiro Urbano Santiago, bom dia, pastor Nam, bom dia, Menera, Deus bendicionado. Senhora Verônica Guzmán, que está sintonizada, nos pediu oração por toda sua família e vamos orar. Saludo também a senhora Maria Marcano Oliveira, buenos dias, pastor, Deus le bendiga, bendiciones a você também. A senhora Yolanda Cecília está também sintonizada, bom dia, pastor Nam, feliz dia, feliz dia. Dejo a sua disposição as linhas telefônicas 717-9180 ou o WhatsApp 7823314. A palavra de Deus disse no Evangelho de São Mateus, el capítulo 16, que os fariseus demandam do Senhor Jesus uma señal. Os fariseus demandam uma señal. Pode barrar pouquinho o fundo. Vinieron os fariseus e os saduceus para tentar-lhe. Vinieron os fariseus e os saduceus para tentar-lhe e lhe pediram que lhe mostrasse señal del cielo. Os fariseus queriam de parte do Senhor Jesus señales del cielo, señales que cumpliese lo que o Senhor Jesus estava dizendo sobre el final de los tiempos, el señal que comprovaria que as profecias eram certas del Messias. E os fariseus queriam uma señal. Versículo 2: Mas Jesus les respondió e les dijo: Quando anochece, decís, buen tiempo,
porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Jesús dijo, la generación mala demanda una señal. Jesús estava hablando com os fariseus, conhecedores da lei, pessoas muito religiosas que conhecia as escrituras. Mas algo interessante que o Senhor Jesus dizia que como pode as pessoas que conheciam da palavra, conheciam da lei, não poniam atenção às señales quando Jesus hablava de lo que iba a suceder. Uma senhora se me acercou e me perguntou assim: pastor, tudo isso que está passando são señales, verdade? Eu lhe disse: sim, muitas coisas que estão sucedendo são señales que a palavra de Deus está dizendo. Outra pergunta, pastor Oliveira: a vacuna do coronavírus não vem com a marca del 666? Então, eu lhe digo, eu não posso dizer que seja uma marca, que quando a palavra de Deus disse no livro de Apocalipse sobre a marca del 666, habla de uma marca de um homem e habla de uma decisão de quem a pessoa seguirá, ou seguirá Cristo, ou seguirá o anticristo. Agora, o mais interessante é que muitas pessoas, aún as pessoas que não vêm à igreja, querem saber de todas as señales del fim del mundo, as señales de la venida de Jesus. Muitas pessoas que deixaram de ter uma experiência com Deus, deixaram de buscar a Deus, decidiram simples e sencillamente crer desde sua casa. Muitas das vezes estas mesmas pessoas querem distinguir ou querem discutir sobre tudo o que está sucedendo no mundo como uma señal da venida de Jesus. Agora, interessante, como que uma pessoa que aún vive no erro, aún vive no pecado, aún vive em uma vida completamente desarreglada, espiritualmente hablando, pode demandar um señal da venida de Jesus? Elas todavia não arreglaram suas vidas, elas todavia vivem uma vida no pecado, mas querem as señales de parte de Deus. Pois deveriam primeiro arreglar suas vidas, deveriam primeiro entregar suas vidas ao Senhor Jesus para demandar esta señal. Sim ou não? Porque se tudo o que estamos vendo, estamos escutando é uma señal da venida do Senhor Jesus, que será da vida da pessoa que aún está en el error, que aún vive uma vida completamente afuera de las sagradas escrituras? Não lhes irá bem, verdade que sim? Então, aproveite que todo o que estamos ouvindo, todo o que estamos vendo, todo o que estamos escutando, que comprueba muitas coisas, comprueba a escritura de Deus, a palavra de Deus, por que não tomaram a decisão hoje mesmo de buscar ter com Deus uma comunhão, volver a los braços do Senhor Jesus? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de entregar-se a Deus completamente. Você que me escute e vive uma vida vazia, vive uma vida llena de tristeza,
vive uma vida llena de decepções, depressão, angústia. Por que não tomar uma decisão de receber uma marca espiritual em sua vida? Estou falando da marca da promessa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia também disse que em los últimos dias, Ele derramaria sobre toda a carne su Espírito. Então, se todo o que estamos vendo, o que estamos escutando, são señales de la venida del Senhor Jesus, o derramamento do Espírito Santo também é uma señal de los últimos dias. Ele dijo no livro do profeta Joel que em los últimos tempos Ele derramaria de su Espírito sobre toda a carne. Quando você tem o Espírito Santo, você não tem medo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a força de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade de resistir e vencer todo e qualquer trampa de Satanás sobre sua vida. Quero que você preste atenção, que é o que acontece quando há uma liberação, quando a pessoa decide entregar a vida para o Senhor Jesus e quando o Espírito Santo se apodera da mente, da alma, do corpo e do coração de uma pessoa. Yo vengo de una familia grande, somos 9 y mi mamá y mi papá. Ellos se casaron muy jóvenes, entonces todo empezó desde mi niñez. Fuimos muy pobres, muy pobres, con decirle que yo nunca conocí tener una cama o así. No, vivíamos en un single y todos dormíamos en el piso, así acostados uno por el otro, y una cortina dividía mamá, papá del otro lado. Y en la escuela era muy antisocial, me empezaba yo a apartar, quería hacer amistades, no sabía cómo, me empecé a convertir muy tímida, muy miedosa, insegura. Entonces eso fue creciendo conmigo, y cuando todavía sentía tristeza, pero cuando yo conocí que ya era más que una tristeza, una depresión, fue cuando empecé a ir a la high school, a la preparatoria. Ya tenía yo como 15, 16, 17, cuando los jóvenes empiezan a ir a trabajar. Yo trataba de salir a trabajar y me di cuenta que yo no podía estar en un grupo grande porque me ponía muy nerviosa, muy tartamuda y dejaba los trabajos. Duraba un mes, pero todos los días era una lucha. Yo voy a ir, pero siempre los dejaba. Pienso que cuando quedé embarazada y joven y mamá extremadamente religiosa, entonces ahí se me vino el mundo abajo. Entonces yo lloraba, llegué al punto donde no quería comer, no me quería bañar. Yo no estoy segura si fue por el posparto. Yo pienso porque decían los doctores que es el posparto, pero esa depresión ya yo la empecé a notar desde, pues casi desde que quedé embarazada o antes, poquito antes empecé, más antes. Ya en la escuela yo ya empezaba a llorar, que mis compañeras me decían, ¿por qué lloras? Les decía, no sé, no sé por qué estoy llorando. Era algo que cargaba aquí en mi corazón, una tristeza que yo decía, ay Dios, aquí ni medicina ni nada hay. Era una cosa desesperable que yo decía, yo prefiero morirme. Y llegué a corretear a mi esposo con un cuchillo. En ese momento que estaba tan enojada, me ponía a llorar, me ponía como fuera de control. Y ya él me agarraba la mano y me quitaba el cuchillo y me decía, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Cálmate. Y yo miraba a él cómo me quería y yo sentía que yo lo quería, y lo extrañaba cuando no estaba. Pero cuando ya llegaba, yo me convertía en otra persona. Íbamos manejando en el carro y yo iba manejando y íbamos la familia
otra vez y me hacía enojar. Yo decía que él me hacía enojar, pero era yo la que me enojaba de la nada. A veces cualquier cosita me enojaba y sentía otra vez esa rabia, ese coraje, ese fuera de control. Y en veces yo le decía a él, pues ¿sabes qué? Ya se acabó aquí todo, aquí nos acabamos, aquí nos matamos, aquí nos morimos. Pero yo no acepto más esto, yo no aguanto más esto. Y yo empezaba a manejar muy rápido y le decía, me vale, no me importa lo que pase aquí ahorita y aquí, aunque quedamos aquí todos, no me importa. O en veces cuando él iba manejando y me enojaba, le decía, párate porque me voy a salir, y me salía. A veces se tenía que parar porque en el momento no me importaba. Yo abría la puerta y me salía, me dice, ¿estás loca? Y se paraba de repente y como ya no sabía él qué hacer también, la verdad. Me recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia. Me recuerdo que entré y sentí una paz. Sentí como que alguien dijo, como te estaba esperando, como yo te quiero. No sé, sentí algo tan bonito. Nunca lo había sentido. Llegué deprimida, llegué destruida. Y así fue, desde ese día en adelante empecé a hablar, empecé a platicar, empecé a socializar un poquito más. Y ya de ahí yo solita empecé a ir a la iglesia. Cuando yo recibí Espíritu Santo, fue algo, pienso que fue lo más maravilloso. Llenó el vacío, quitó la depresión, esa carga que sentía en mi corazón se fue. Me siento libre, muy contenta. Sí, claro, tenemos dificultades en veces en la familia, problemitas, pero yo sé que Dios está conmigo. Con mi esposo es más paciencia, ya no me enojo así, gracias a Dios. Sí, me gradué con un double A degree, soy maestra preescolar, doy clases a niños pequeñitos. Mi esposo, él hace jardín y dicen, oh, no hay trabajo. Él tiene mucho trabajo y muchos clientes. Si no es aquí, acá, le hablan de un lado del otro. Mi hijo él registró bien su negocio de landscaping and hardscaping. Entonces también le va muy bien, gracias a Dios. Y yo pues estoy trabajando, no tengo necesidad. Lo hago más como para yo aprender a socializar, aprender a convivir con las personas y para crecer, ¿verdad? Y tenemos nuestra casa propia, gracias a Dios. Ahora puedo decir que estoy libre de la depresión. Soy muy feliz en mi casa, tengo unos hijos muy hermosos, un esposo muy, muy hermoso, una familia muy bonita. Dios me ha bendecido. Una persona transformada, ¿verdad? Una persona transformada, que con lágrimas en los ojos, como una persona normal, disse: não estou dizendo que não tenho problemas, às vezes há dificuldades, às vezes há problemas aqui, problemas allá, pero já há uma diferença dentro de mim. Já empezou a ir à igreja solita empezou a ir à igreja. Recordamos que o testemunho ela disse que já venia de uma família religiosa. Ela já conhecia a religião, pero por que adentro aún havia tristeza? Porque adentro de ela todavia havia angústia. Mientras o testemunho, a senhora estava falando sobre sua vida, a história da transformação, eu veia aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, quando João Bautista estava na prisão, João Bautista enviou seus mensageiros a falar com o Senhor Jesus e perguntar se ele era o Messias. Então, eu estava vendo a senhora dando o testemunho, escutando a transformação, e o versículo capítulo 11, o versículo 2, diz assim: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, versículo 3, ¿eres tú
aquele que havia de venir ou esperamos a outro? Juan Bautista estava na cárcel, escuchava os milagros que estavam sucedendo e mandou a 2 de seus discípulos ao Senhor Jesus para lhe perguntar assim: eres tu aquele que há de venir ou esperaremos a outro? Versículo 4, estou lendo Mateus capítulo 11. Respondendo Jesus, les dijo: id e haced saber a Juan las coisas que oís e veis. Versículo 5, isso é mais interessante. Jesus mandou dizer a Juan Bautista o seguinte: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no há de tropeço em mim. Veja a resposta do Senhor Jesus a los discípulos de Juan. Ve e dile a Juan os milagros que está sucedendo. Se fuera hoje em dia, o Senhor Jesus tomaria hasta o testemunho de esta senhora dizendo-lhe: ve e dile a Juan que as pessoas que estão depressivas são livres da depressão. Os angustiados recebem alegria. Os que tinham a família destruída estão tendo as famílias restauradas. Eu não estou dizendo acá que milagro é a prova de salvação, não. Estou dizendo que o milagro é uma señal de que Deus está obrando em meio de seu povo. Porque como uma pessoa llena de depressão, llena de angústia, como uma pessoa llena de tristeza, problemas psicológicos, problemas emocionais, pode encontrar a salvação se são obras de Satanás. Se Satanás, quando oprime a uma pessoa, não a deixa, não a permite compreender o evangelho, não a permite. Incluso no livro de Coríntios diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, versículo 3: pero se nuestro evangelho está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo, vê que a palavra Deus está com a letra pequenita, o Deus deste siglo, Satanás. Ele trabalha 24 horas para cegar o entendimento de los incrédulos, para que los incrédulos não creiam en el evangelho, crea en la evolução del mundo, crea que o mundo não foi criado por Deus, que foi uma explosão del Big Bang, cega o entendimento de los incrédulos para que não creia en el evangelho. E o evangelho não se consiste em palavras, sino em poder. Por isso creio que já estou falando muito, verdade que sim? Vamos então orar em seu favor. E se você quer ter uma experiência com Deus e receber a marca de la promessa, que é o Espírito Santo, hoje é a oportunidade. Pero vamos orar. Prepare seu coração, seu vaso com água, hablaremos com Deus. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Deus e Padre, en el nombre de nuestro Senhor Jesús, como está escrito, el evangelho não se consiste em palavras, sino em poder. Entonces, por la fé, assim como esta oração chega nesta casa,
aonde há uma pessoa angustiada, sofrida, deprimida, que ella seja tocada. Sim, ó Deus, que su poder la toque para liberá-la, para romper cadenas, para levantar ao caído. Se há um espírito maligno dominando esta pessoa, seja esta pessoa livre agora. Ordeno espírito maligno, salga desta vida agora, salga da família, salga do corpo, salga do coração, salga da vida, em nome de Jesus. Ó Deus, esta pessoa que está em cima de uma cama, enferma, seja curada neste momento. Esta pessoa que estava angustiada, está pensando em quitar a própria vida, seja livre de esos pensamentos malignos agora. Senhor, cada pessoa que nos escreveu aqui, meu Deus, em nossa página, cada mensagem que recebemos, cada nome que está aqui adentro do aceite, sejam todas estas pessoas tocadas, curadas, livres, limpas, para que receba vida. Sim, ó Deus, aonde não havia vida, que vida pueda chegar agora por la fé. Não se trata de religião, Senhor, se trata de fé. E aqueles que têm fé, recebam o toque do Senhor. Não importa se esta pessoa é vicioso, viciosa, prostituta, se esta pessoa tem outra religião, se ella crê, que ella receba neste momento a vida. É o que lhe pido. Consagre a água por la fé, quando esta pessoa beba del água, seja livre, curada e receba forças hoje, agora mesmo, para mi Deus buscar-te, porque se ella te busca, te encontrará. Amém e graças a Deus. Amém. Se você crê, pode receber agora a vida, seja curado. Jesus te ama e Ele te toca nesta manhã. Pode beber del água e seja livre de todos os males. Amém. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Graças a Deus, sejam bendecidos, tocados e fortalecidos. Amém? Aí onde você se encontra, o poder do Espírito Santo lhe alcança. Vou a dizer o que eu disse a esta amiga que me perguntou: pastor, o coronavírus é uma señal da venida de Jesus? Eu lhe dije, é uma das señales, porque Deus dijo que haverá pestes em vários lugares. Pero eu também lhe dije a ela, o derramamento do Espírito Santo também é uma señal de que Jesus está vindo e está preparando o seu povo. Por isso, eu lhe dije a esta senhora, a esta pessoa, invierta todas tus energias em receber o Espírito Santo, em ter o Espírito Santo. Le dije a ela, não deixe nada impedir de usted buscar o Espírito Santo. Por isso, hoje, miércoles, estaremos buscando a señal mais viva da venida de Jesus, que é o derramamento do Espírito Santo. Não falte. Se você quer uma vida nova, restauração, solamente o Espírito Santo, ele pode fazer essa restauração. E não importa seu credo religioso, o Espírito Santo não pergunta qual é a sua religião. O Espírito Santo quer saber se você crê. Ao que crê, tudo é possível. Então, chego ao final da programação desta manhã.
Quiero que usted sea fortalecido y tenga ánimo para estar hoy con nosotros. Si a usted le interesa el crecer espiritualmente y conocer más de la vida que Dios tiene para usted, le esperaremos. Ahorita hay una otra reunión, 10 de la mañana, 3 de la tarde, la tercera reunión, y especialmente a las 6:30 de la tarde. Já prepare aí sua Bíblia, já deje sua Bíblia preparada para que usted hoy venga junto com o pueblo de fé, unir la fé e buscar la presença do Espírito Santo en el cuarto alerta de la salvación. Amém? Caia Indústria Pariba, número 32. Es la dirección de nuestra iglesia aquí en la isla de Bonaire. Que tenga una feliz mañana. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao. Y en sus alas feliz vivirá. Hay algo muy serio que está aconteciendo en el planeta. Y es de interés del reino de las tinieblas que nadie se preocupe con eso. Pero nosotros se lo revelaremos. Alerta de Salvación. Una serie inédita con 7 episodios. Lo que usted necesita saber sobre los avisos de Dios a la humanidad. Miércoles, especialmente a las 6:30 en la noche de la salvación, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, Caia Indústria Pariba, número 32. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.